¿Qué tal, amigos? Muy buen día, un gusto saludarles. Soy Miguel Ángel Martínez Uc y les doy la bienvenida a este su programa de consultorio fiscal. El día de hoy, como siempre, hemos preparado un magnífico programa para todos ustedes. Hoy estamos platicando de lo que es temas que a todos nos ha inquietado y sigue inquietando, que es la materialidad, la razón de negocio y la fecha cierta desde un punto de vista práctico. Estén atentos porque también el día de hoy tendremos 4 revistas para todos ustedes que se pueden llevar, a todos los amigos cibernautas, también muchas gracias por estar con nosotros, y a todos los amigos cibernautas se van a llevar 2 suscripciones a la revista de Consultorio Fiscal, y nuestros amigos que nos ven por televisión, a través de una llamada telefónica en los teléfonos que aparecen en sus pantallas, en las cintillas, déjenles una llamada, va a haber una pregunta antes de que vayamos a la pausa de la mitad del programa, para que se puedan llevar también 2 suscripciones a la revista de Consultorio Fiscal. Y bueno, antes de dar inicio al tema de nuestro programa del día de hoy, vamos a ir a una pausa para iniciar con nuestro tema. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. ¿Qué es la razón de negocios y la materialidad? La razón de negocios es el motivo o objeto que delimita la actividad económica de una empresa, con el cual opera, obtiene ingresos y utilidades derivados de su acción económica, mientras la materialidad es la capacidad de comprobar que su operación está dentro de los límites o facultades de su razón social. En materia fiscal, la razón de negocio se da cuando, en una transacción, el beneficio económico razonable esperado es menor al beneficio fiscal obtenido en esa operación. En este contexto, el contribuyente deberá acreditar la materialidad de sus operaciones ofreciendo a la autoridad la evidencia documental con la cual demuestra que la transacción fue real, ya sea con clientes, proveedores o con cualquier otra situación que haya un ingreso o un gasto. El SAT tiene una lista muy clara y precisa de cuáles son los elementos claves para poder validar una operación y que cumpla con todos los requisitos indispensables. Esta se puede consultar en su página. Fuente: Auren International e IDC Online. Cuentas Claras. Bueno, pues ya estamos aquí nuevamente con ustedes para dar inicio a nuestro tema del programa del día de hoy, en donde vamos a estar hablando de lo que es materialidad, fecha cierta y razón de negocios desde un punto de vista práctico. Y bueno, para tocar estos puntos que pues, son muy importantes, llaman mucho la atención, hay muchas inquietudes respecto de la fecha cierta, la materialidad, este tipo de cuestiones, donde en este programa vamos a aclarar muchas inquietudes de las que tienen, y para ello contamos con el apoyo de la maestra Rubí Pérez Ponce. Rubí, muchísimas gracias por estar con nosotros en tu programa. Miguel, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación, es un honor estar aquí. Muchísimas gracias a ti. Y pues bueno, déjenme compartirles un poco de la trayectoria de la maestra Rubí. Ella es licenciada en Derecho por la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, especialista en Derecho Fiscal por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, es directora global jurídica del área laboral de Grupo Bimbo, vale comercial, coordinadora del Comité de Estudios Laborales y de Seguridad Social de la World Compliance Association, Capítulo México, vicepresidente laboral de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio y Servicios Turísticos, Concanaco, Servitur, y bueno, entre muchas otras cosas, muchos desempeños que tienes, una profesional, una dama muy activa, Rubí. Sí, muchas gracias. Activa, y bueno, eso se transforma en ¿qué? En los valiosos comentarios, ¿no? Y en la práctica, sobre todo. Exactamente, en los comentarios derivados justamente de esa práctica y de la diversidad de asuntos que se te presentan y cómo se van solucionando respecto de estos temas, ¿no? Que es materialidad, razón de negocio y fecha cierta. ¿Con cuál quieres empezar? Pues empecemos con fecha cierta. Perfecto. Sí, y aquí, o sea, lo que buscamos, o sea, con este acercamiento en cuanto a la conceptualización de la fecha cierta es hacerlo totalmente práctico, porque todos estos
estos tres conceptos pues no los encontramos tal cual de una manera pues establecidos en la legislación, o sea, no lo encontramos ni en los códigos, ni en los reglamentos, ni en las normas oficiales o en algún lado, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas interpretaciones. Entonces lo que vamos a buscar es hacerlo pues muy dinámico y también, bueno, ejemplificándolo. ¿Qué es la fecha cierta? La fecha cierta es prácticamente cómo demostrar a la autoridad que el día de hoy se firmó un contrato. Okay. Llámese o sea, el acto jurídico. Un acto jurídico, bueno, pues se ve reflejado por lo regular en un contrato, en un convenio, y un ejemplo puede ser un contrato de compraventa, un contrato de arrendamiento, uno de comodato, mutuo, de prestación de servicios, sobre todo. De salario y todo tipo de también, contrato, ¿no? E inclusive, exacto, los contratos individuales de trabajo. ¿Cómo le puedes demostrar a la autoridad que tu trabajador entró este día? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la ley del Seguro Social nos da un lapso de 5 días para poderlo dar de alta, pero con la fecha en la que ingresó, pero demuestra a la autoridad que efectivamente esta persona sí firmó el contrato el día de hoy, 10 de octubre. Claro. Y no de repente hasta que te revisan dices que entró 5 días antes, ¿no? Exactamente. Entonces ya le debes 5 días al IMSS. Y ahí puede haber una complicación que se puede ver derivado pues en multas, penas, sanciones por parte de la autoridad correspondiente. Oye, Rubí, respecto de esto de la fecha cierta, ya ves que hay, como tú bien comentabas, hay muchas visiones, ¿no? Cada quien como que pretende dar su opinión o su certeza o su seguridad. No quiero pensar que sea por desconocimiento, sino bajo una cuestión de buena fe, ¿no? Sobre todo, pues contadores, asesores, general, abogados, administradores, los responsables de las áreas, ¿no? Porque si pasa algo en la empresa, pues hay algún responsable, ¿no? Dependiendo el tamaño de la empresa. Pero ¿qué tan cierto es que lo letal para probar la fecha cierta es que se ha llevado ante un notario el contrato? Eso se puede decir que es lo mejor, lo ideal. Pero nosotros, o sea, ¿cuál es la razón de ser? Demostrar a la autoridad en qué fecha se firmó el contrato. ¿Para qué? Para demostrar, pues, efectivamente que esa operación se llevó a cabo, que viene de la mano con la razón de negocios y la materialidad. Por lo regular lo que se estila es hacerlo ante un notario público, un fedatario público. ¿Por qué? Porque ellos tienen pues, fe pública. Sin embargo, esto puede ser costoso, sobre todo para la MIPYME. O sea, imagínate que firmen 4 contratos al mes y el notario te está cobrando entre 1,500 a 2,500 pesos por contrato. Pues ya es un porcentaje pues considerable. Barato, ¿eh? Exactamente, hablando de una manera muy económica, pero ¿cuánto puede facturar una MIPYME mensualmente? Considerando que también tienes pues carga social, compra de materia prima, claro, y algún otro mantenimiento preventivo y correctivo a tu negocio, a tu local, a tu centro de trabajo. Entonces ahí es donde vienen estas consecuencias. Aquí lo importante es conocer que existen otras herramientas que pueden ser un poco más económicas que un notario público, y estos son... Eso sería como que un punto ideal, ¿no? Un punto ideal, no hay lugar a duda, pero no es lo único. No es lo único. Hay otras posibilidades, porque también, si bien es cierto el tema de la fecha cierta, también está establecida por la propia ley en función de cuándo se firma un contrato, no cuándo se celebra, cuándo se concreta ese acto jurídico. Sí, es correcto. Y justamente existe una NOM, la 151 de la SCFI del 2016, si no me equivoco, y esa NOM lo que te establece es que puede haber terceros autorizados mediante evaluaciones de la conformidad para que ellos puedan acreditar que efectivamente ese contrato se firmó en ese día y que lo firmaron las personas que corresponden, tanto los apoderados o representantes legales de la sociedad, más tus testigos y tus responsables de la negociación. Estas empresas están pues certificadas bajo la 151 por conducto de la Secretaría de Economía, y ellos lo que hacen es enviar estos contratos de forma electrónica, y ahí también, bueno, pues se ahorra un poco más de papel, y lo que hacen es validar la firma. Entonces viene un sello, viene una cadena donde se establece que el representante legal de tu proveedor lo firmó hoy 10 de octubre a las 10:09, para que vean que estamos en vivo, con 9 minutos. Entonces, ya inclusive hasta vienen los segundos. Entonces ahí en ese momento se da el certificado de que efectivamente esta persona lo firmó, y todavía se da un reforzamiento cuando se envían las firmas a través, bueno, más bien se emiten las firmas a través de la firma electrónica, o sea, la que te proporciona el SAT. Entonces todavía hay más validez. ¿Por qué? Porque tú, para obtener la firma electrónica del SAT, pues te toman tus datos biométricos, tu domicilio, tu nombre completo, tu CURP, o sea, y entonces ya se puede mostrar la identidad de esa persona. Entonces es mucho mejor. ¿Por qué? Porque es más barato. Un sobre en teoría te puede estar costando entre los $4 y los $10.
por contrato, pero puedes mandar varios contratos. Si esos contratos son con la misma empresa, pues puedes mandar 5 sobres. Perdón, en lugar de utilizar 5 sobres, mandas los 5 contratos en un solo sobre y te resulta más económico que ir con el notario. Claro. Pero sí tiene que ser un proveedor certificado por la Secretaría de Economía. O sea, que está autorizado por la Secretaría de Economía. Claro. Y ya te dan tu cadena, tu resumen y te dicen en qué momento se firmó y es electrónico. Entonces es más expedito y es más fácil para la empresa. Bien, y si yo estoy en un lugar, porque hay muchos Méxicos, Claro. no hay uso, digo, no en todos los lugares, a veces en algunos todavía ni energía eléctrica y falla que da miedo. Entonces, si estoy en un lugar donde no tengo acceso a estas herramientas, a lo mejor pues tengo también el costo del notario y lo tengo bastante retirado, ¿no? Hay muchísimos lugares en el país, incluso hasta para ir a las oficinas de Hacienda, es ocupar todo un día, ¿no? Claro. Y para que llegar y no funcionen las computadoras o no haya servicio. ¿Y yo qué pudiera hacer en esos casos, ¿no? Que también se permearía a todos los demás, ¿no? No nada más exclusivo, pero ya escuché algo que me puede apoyar, pero yo no tengo alcance a ello. Un buen contrato, o sea, realizar un buen contrato Claro. con todos los elementos que debe tener, o sea, tanto el rubro, o sea, el nombre, la denominación del contrato. Un contrato de compraventa, entonces le tienes que poner contrato de compraventa, celebrado entre y las partes, ¿no? Del Claro. comprador y el acreedor. Y La fecha en la que se va a llevar a cabo. Y eso sí, que sea impreso. Traten de que no sea, pues así, a mano, o sea, a sacarlo impreso, Claro. pero sí firmar con tinta azul, porque es más fácil cuando hay un peritaje en documentoscopía determinar, o sea, que el perito puede determinar que sí efectivamente no es una copia de la copia, sino es un original, se presume, para ellos es más sencillo con las tintas azules. claro, Y además firmarlo en ese momento, o sea, hoy se imprimió, hoy se firma. O se imprimió hace una semana, pero si lo imprimí hace 2 meses y lo firmo hoy, cuando quieran meter el peritaje sí va a salir que está pues post firmado. Entonces lo mejor es en el momento se imprime, en ese momento se firma y que siempre haya testigos. claro. También es E inclusive importante. también podríamos dejar por sentado, si existe un correo electrónico, pues dejar, oye, hoy va a ser la firma del contrato de arrendamiento, el contrato de compraventa, nos vemos en tal sitio. Entonces con eso puedes tú también demostrar pues esta materialidad o esta prueba fehaciente de que se firmó el contrato. Cuando estamos en esa situación de que no hay tanto acceso a herramientas tecnológicas, pero el deber ser o lo más viable es sí ante notario y sí nos podemos apoyar ante un tercero. A falta de ello, sí entonces cumplir con todos los requisitos de formalidad de un contrato. Y si, por ejemplo, finalmente pues todo es costo y a lo mejor también cierta preparación para manejar esos portales donde están los sobres electrónicos y todo eso, ¿no? Mandar la información a las empresas para validar firmas y todo eso. Pues a mí me genera miedo, inquietud, no miedo, no me gusta, ¿no? Andar dando mi información por todos lados. Y en esas días yo decido, esté donde esté, en cualquier lugar de la República Mexicana, hacerlo a través pues, de un contrato, cumpliendo con las formalidades, ¿no? Porque no todos los contratos requieren ir a notario. Ese es un tema también interesante. Hay unos que sí, que la misma ley te dice, sí va a notario, y hay otros, no es que te diga no, pero no te lo pide, entonces pues, evidentemente se entiende que no, ¿verdad? No siempre te va a decir, sí, no. Pero los que sí, te lo menciona. Claro. Sí, por ejemplo, pues un contrato de usufructo. O el de compraventa de un inmueble. Por ejemplo, también se tiene que depositar en el registro. Entonces, sí lo que tienen que hacer pues son procedimientos de debida diligencia para determinar pues qué operaciones llevo en el día a día de mi empresa. Probablemente un contrato de compraventa para una empresa que se dedica a prestar servicios de limpieza, pues de inmuebles me refiero, pues no va a ser su día a día, sino más bien van a ser sus contratos de servicios. Entonces tienen que revisar pues qué tipo de transacciones hacen en el día a día para determinar el presupuesto de cuáles sí con notario y cuáles no con notario. Muy bien. Para hacerlo más factible. O sea, al final es el modelo de prevención ideal para la empresa. Claro. O para la organización, porque cuando decimos organización hablamos tanto de persona moral como de persona física. Que tomar esa decisión sería como un mitigante de riesgos, ¿no? Exacto. ¿Cuál es mi riesgo? Si lo hago de esta forma, si lo hago de esta forma, lo hago de esta forma, ¿no? Sí. Que al final del día, pues bueno, cualquiera que yo opte, tengo que probarlo de todas maneras. Sí. ¿Me explico? Y considerando la agenda de las autoridades fiscales,
que sí se busca, ¿no? Que sea todavía más Claro. un órgano pues más Sí, fiscalizador, porque sabes con bien más que- visitas. Que derivado de por ahí salir unas jurisprudencias en el ámbito mercantil, como que hubo una cuestión apanicada, ¿no? Y ya Sí. todos los contratos a notario, ¿no? Incluso contratos que se habían firmado hace 2, 3 años, lo estaban llevando, por ejemplo, en esta fecha a notario y pues había que valorarlo, ¿no? Porque, Pero el pues, no. notario, ¿cómo puede determinar, cómo te puede dar la sangre Claro. pública de que efectivamente se firmó si el notario no estaba presente en esa Claro, firma? y de repente decían, oye, ¿sabes qué? Tienen que venir aquí los firmantes. Y es un notario que a lo mejor ya fue hace 2 años, porque no, hay que tomar en cuenta, amigos, que la autoridad te revisa años anteriores. Sí, hasta 5 años. Ajá, y entonces te dice, oye, ¿este contrato qué? Y ahí andabas buscando para darle certidumbre y te estaban solicitando que vayas con el notario a cierto lugar a firmar y a veces son contratos que son no en tu lugar de residencia, en otra ciudad y moverse todo este tipo de cuestiones. Eso realmente fue así, o sea, eso sí era una cuestión validez. Bueno, para mi punto de vista, pues como que pues ya hace 2, 3 años, como que debes de tomar otros elementos de probanza. Exacto, otras Ese no era el medidas. ideal, ¿no? No, no fue lo ideal, pero pues sí fue lo derivado, como tú bien dices, de la jurisprudencia, entonces sí creó pánico entre los contribuyentes. Claro. Entonces lo que se busca es mejor tener una medida de prevención. Firmo un contrato, tengo todos los elementos probatorios de que efectivamente sí se realizaron esas operaciones. ¿Por qué? Porque lo que busca la autoridad, o más bien nosotros al momento de la probanza, es desvirtuar que hubo una inexistencia al momento de realizar la operación. Por Entonces supuesto. lo que buscamos es de que efectivamente pues hicieron una operación lícita, Claro. apegada a estricto derecho. Y también hay un tema en donde yo, por ejemplo, empecé una actividad, un servicio, por ejemplo. Pero pues por alguna razón nos ganó y no hubo ese contrato. Pero lo hago a posteriori, ¿eso se puede? Sí, se puede hacer con efectos retroactivos. O sea, Así tú es. puedes hacerlo con fecha de hoy. Puedes determinar tu fecha cierta. Vas con un notario o lo haces a través de las plataformas que te comentaba. O se puede hacer autógrafo, pero pues no lo recomiendo tanto porque pues si no tienen la documentación Claro, soporte. claro. Pero sí, si yo puedo firmar un contrato el día de hoy, que es el 10 de octubre, le puedo poner con efectos retroactivos al 1 de enero del 2024. ¿Cómo le demuestro la autoridad de esa materialidad? Que bueno, es el siguiente concepto, que lo vamos a ver un poco adelante, me imagino, pero pues con las facturas. Con las facturas, Claro. pero sí tenemos que tener una muy buena factura, o sea, que el CFDI esté claro, que esté timbrado, pero también el concepto de la factura. ¿Por qué? Porque muchas veces nos da por abreviar. ¿Por qué? Porque el nodo pues no es pues extenso, No. pero podríamos poner palabras claves para poder tener una buena factura Por supuesto. y que esta factura vaya en armonía con lo que establece el concepto, el objeto del contrato. Y actualmente, como bien tú comentabas, los correos previos, Los correos previos, las cotizaciones, las el órdenes acuerdo. de compra, un acuerdo, las juntas, Claro. el título de las juntas. Ahora con todo el tema de la pandemia y que ahora todo es por Zoom o por Teams y que Guardar me el- está inventando, guardar, pero sí. sí ponerle objeto de la junta, discutir la prestación del servicio con el empleado, digo, con la empresa tal, y pues a poner la descripción Claro. del objeto. ¿Por qué? Porque las autoridades fiscales, por no mencionar, o sea, ya sabemos cuál, pero Sí. cualquiera de las tres, se puede ir más allá y sí solicitarte todo ese respaldo para poder comprobar que efectivamente pues se lleva a cabo la operación. Ahora bien, o sea, la fecha cierta pues sí es un componente clave, pero no es el todo. O sea, sí Claro. se tienen que cumplir estos 3 elementos para así poder salir victoriosos y que no nos finquen pues un crédito fiscal. E incluso hoy hay otros elementos como los que ya algunos han comentado, te vamos a precisar más, para también reforzar la fecha cierta, ¿no? Y al mismo tiempo se cumplen otros requisitos, Claro. el tema del grado que es un todo. Así es que, amigos, tomen en consideración el tema de lo que es la fecha cierta. No es porque, pues, bueno, fue ante notario y ya eso es suficiente. No, hay otros elementos más. Ese sería uno de otros elementos más que van a justificar nuestra fecha cierta ante un contrato firmado, ante alguna operación, alguna actividad realizada en la empresa, y ese, porque al final ya es lo que hay que probar en la autoridad, porque pues otro elemento que viene de la mano con esto es el tema de pues, la materialidad. La ¿no? materialidad, exactamente. Y también muchos preguntan, ¿qué es? ¿Con qué se come? ¿Dónde viene? Pues no viene, desgraciadamente, Y aparte en la como que no son legislación. aparte, ¿no? Exacto, o sea, Va pero todo, van concatenados, están decimos en mi pueblo, entrelazados. junto con pegado, ¿no? Exacto. Justamente la materialidad, en palabras muy sencillas, es poder demostrar a la autoridad que se llevó a cabo ese acto jurídico. O sea, es decir, todo lo que viene dentro del contrato. Y para eso tienen que reunir ciertos elementos. El primero,
que no es el todo, es tener un contrato. Porque la autoridad te dice, bueno, pues tú puedes hacer el contrato y listo. Pero no, o sea, más bien es tener un buen contrato, además de otros elementos que también voy a comentar, pero me quiero centrar primero en el contrato. El contrato debe tener ciertos puntos que sí o sí deben de venir. Primero, por escrito. Si bien es cierto, el Código Civil, el Código de Comercio no te establece que tiene que ser con escrito, porque también lo puedes hacer verbal, inclusive también la Ley Federal del Trabajo, por esta suplencia hacia el trabajador, se puede hacer verbal, pero ¿cómo le demuestras a la autoridad o a las autoridades que se llevó a cabo este contrato verbal? Lo mejor es siempre hacerlo por escrito. Tener en el rubro, o sea, la denominación del contrato, que es arrendamiento, compra-venta, prestación de servicios especializados. Después las declaraciones, las partes. ¿Quiénes son las partes? La identificación de las partes, pongan los RFCs pues, para que puedan estar ligados. Que las partes tienen la licencia, los permisos, las acreditaciones o cualquier otro documento que les permita prestar ese servicio. Que cuentan con la maquinaria, con el equipo, con los recursos humanos, materiales indispensables para poder llevar a cabo la prestación del servicio. ¿Y por qué es importante? Uno, para pues, que haya esa declaración para la autoridad, pero también para ti como beneficiario final de la relación contractual. Es decir, si no cumplen, me puedo ir contra ellos y bueno, pues puedo demandar o pedir una indemnización. Otra de las cláusulas más importantes, bueno, la más importante, a mi parecer, es el objeto del contrato. ¿Qué estamos haciendo? Prestar un servicio, ¿ok? Se presta el servicio A, B, C y D. ¿Para qué? Para que el día de mañana que la autoridad que yo quiera acreditar y que tenga pues mi devolución, pues sí efectivamente le pueda mostrar a la autoridad que se llevó a cabo este servicio. Si no, de lo contrario, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces, todo tiene que ir en ese sentido. Hacer la revisión del acta constitutiva de mi proveedor o su constancia de situación fiscal o ambas cuando son personas morales, de que efectivamente pues tenga esa facultad de poder llevar a cabo los servicios de limpieza. Porque si yo contrato a una empresa que se dedica a hacer banquetes y lo contrato para hacer servicios de limpieza, pues ahí no hay una congruencia y el SAT sí me puede determinar y discutir. Pero mi objeto social me lo permite porque yo puedo vender desde cajas de muertos. Si lo dice. Pero si no lo dice, o sea, en mi ejemplo, no lo dice. Entonces, ¿cómo se lo demuestras al SAT? Pero también tenemos un problema con los objetos tan amplios, amplísimos. Ya ves que así se estilaba. Pero ya no. Desde el 2021, esto ya no es una realidad con la reforma en materia de subcontratación. O sea, el outsourcing. Ahora lo permitido es la prestación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas. Si yo tengo un objeto social amplísimo, entonces no puedo subcontratar los servicios de una empresa o inclusive pues tampoco los puedo prestar al ser tan amplísimo. Entonces lo que tenemos que hacer sí es una revisión profunda a qué me dedico, qué hago y qué hace cada uno de mis centros de trabajo para poder recibir y para poder prestar. Sí, hay muchos razonamientos que de costumbre ya creo que nunca debieron ser, pero fueron y ya son totalmente anacrónicos, inoperantes, incluso hasta perjudican a la empresa, ¿no? Que antes era, oye, pues te cuido y vas a poder hacer lo que tú quieras, ¿no? Y dices, bueno, está bien, pero pues entonces todo lo que se vincula con la estricta indispensabilidad, todo lo que se vincula con si necesito el servicio de limpieza o necesito el servicio de un contador o el servicio técnico que sea, ¿cómo lo justifico con un objeto tan amplio? Que inclusive, respecto de un punto, de un objeto específico, ¿no? Y tenemos que regresar a hacer un poco más de entendimiento de nuestra legislación. La Ley General de Sociedades Mercantiles pues no te dice que tienes que tener un objeto amplísimo. Te dice que te puedes dedicar a lo que quieras mientras sea lícito. Y bueno, y que haya una congruencia con tu objeto principal o primario, como lo queramos llamar. Entonces, podemos partir de ahí para hacer esta reestructuración de nuestros objetos, que es lo más sano. ¿Por qué? Porque puede haber complicaciones, porque el SAT, no sé si te ha tocado con las revisiones, a mí sí me ha tocado, te revisa puntos y comas de tu objeto social. De todo. De todo. Y te dice, bueno, pues es que ¿por qué lo estás contratando si aquí dice que tú te puedes dedicar a eso? Y ahí es donde tú no lo tenías en el radar porque te acordaste que ese objeto es de los años 80 y puedes hacer de todo. Entonces ahí es donde viene ya un poco la complicación. Que realmente pues, nunca ha guardado lógica, ¿no? De que tú digas, ¿a poco haces de todo? O sea, sí, es pues, imposible. No, es imposible, ¿no? Es inhumana y operativamente y por misma razón de negocio, del punto de vista del negocio comercial, es imposible, ¿no? Pero pues bueno, fue una visión que se tuvo, incluso sustentada y hasta ves qué bueno soy, que te cuido de todo. Pero bueno, las cosas van cambiando, las visiones van cambiando, hay que tomar en cuenta eso. Ya las situaciones son diferentes.
creo que en ese sentido sí se han ajustado más Sí. porque pues incluso en materia fiscal viene también el tema. Tampoco te dice que una sola actividad, te habla de la actividad preponderante. Exacto. O ¿Y sea, cuál es la puedes tener otras. preponderante? Y- Pues la que tiene el pero- mayor porcentaje. Y, ajá, en base a los ingresos, ¿no? Pero si tienes más ingresos y también tienes 4, 5, 6 actividades más y resulta que la preponderante es la que tiene probablemente el 30%, pero de las otras también recibes ingresos, ahí el SAT también te lo podría estar cuestionando. Claro. Y ahí también es donde vienen pues otras Pero complicaciones es donde está para todo la esto empresa. para poderlo probar. Exacto. Porque también hay que tomar en cuenta una cosa y también, amigos, es importante considerar que pues la autoridad no conoce nuestro modelo de negocio. Hay Pues que sí, solo explicar al administrador. conoce nuestras obligaciones porque se las manifestamos, lo declaramos, ve nuestras declaraciones, ve, o bueno, hoy día ve nuestros FDIs, antes no los veía, pues hoy sí los tiene a la mano y todo eso, los movimientos bancarios, pero aún así no conoce realmente nuestro modelo de negocio real y como bien dices, hay que irselos a explicar y eso es una parte como litigio de oreja, así como comentan los abogados, ¿no? No basta presentar la demanda, hay que ir a conversar con Tienes el que ir a secretario de conversar acuerdos, con con la ellos, para explicarle, incluso a veces una pequeña síntesis no caería mal, ¿no? Que así como mira, pues te explico tantito. Y en el mejor de los escenarios que te dejen ir a explicar, Claro. porque en otras ocasiones también te dicen, no, pásame toda tu normativa interna. Y las empresas no están acostumbradas a tener tenerlo, claro. un manual de organización, un mapeo de procedimientos, o sea, toda la lista de procesos internos que hay, cómo estás dividido en unidades, en gerencias, en áreas, etcétera. Y la autoridad no lo va a conocer, entonces para eso es la normativa interna, Por supuesto. que es el mejor amigo de la empresa, pero bueno, ya me desvió un poco del No, contrato. pero fíjate que uno que lo Sí. comentas porque también se vincula. Claro. Aunque no querramos, también se Sí. vincula con el tema de los contratos, con la materialidad Sí. y con la razón de negocio, eso que estás comentando. Y a veces el empresario lo ve como si fuera un gasto. Perdóneme, Pero es una inversión. lejos de buscar atender a la autoridad, ese sería como el efecto. La razón esencial es, mi empresa va a operar mucho mejor y incluso me va hasta disminuir costos. Eso que pareciera un costo, lo voy a recuperar porque la primera productividad que hay que ver es lo productivo que va a ser dentro de la operación de la propia empresa. Y ya como consecuencia, pues bueno, voy a atender cualquier acción que tenga la autoridad y me va a servir, como bien comentabas, te lo piden. Sí. Y si no lo tienes, ahí andas consiguiendo, ¿no? A ver, Y o lo préstame andas uno, ¿no? haciendo en ese momento, Y luego o lo no andas coincide. mapeando y no coincide con lo que realmente haces. Claro. Entonces, nada más complementando tu comentario muy, muy acertado, sí es una prevención para la empresa tener todo lo relacionado a la normativa interna, y no solamente para el día de mañana que te caiga el SAT, sino más bien ahora las empresas, con las diferentes reformas que hemos tenido, ya no deben de ser correctivas, sino más bien tienen que acercarse hacia Claro. el modelo de la prevención. ¿Por qué? Porque nos sale más barato hacerlo a nivel SAT, a nivel administrativo, que irnos ya a un juicio o a un litigio. Entonces Claro. va a ser un poco más complejo. Ahí es donde nace ese concepto del apetito de riesgo, ¿no? Exactamente, el apetito de riesgo de cada una de las ¿Qué empresas. tanto riesgo quieres correr? ¿Qué tan Sí. valiente eres, ¿no? Para sostener una revisión de una autoridad. Exacto. Bueno, yo siempre ando pensando que Sí. no por temor, sino por precaución. Por precaución. Siempre lo que voy a hacer me lo van a revisar. Y es Punto. más fácil porque Me lo van a revisar. los términos son más acotados que ya irte al litigio. Un No, litigio te puede llevar. Y luego también tienes el tema de el funcionario que te revise con todo el debido respeto, pues no todos tienen la misma visión, la misma preparación y este tipo de cuestiones. A veces cuesta trabajo explicarles, pero Pero para eso es la normativa interna. Exactamente, para Porque eso tú le son las puedes normativas. ayudarle a la autoridad a entender más bien el negocio. Por ¿Quién conoce supuesto. mejor tu negocio que tú? supuesto. Entonces lo que queremos es transmitirle a la autoridad cómo operamos, por qué operamos de esta manera. y eso es muy importante. Porque así ellos ya pueden determinar si sí o si no, pues hay una posible defraudación. Ahí salvo tu mejor opinión, Rubí, porque me dijo que también es de atender muchos asuntos con la autoridad, ya se modificó también la cuestión anacrónica de que a la autoridad no le digas, ¿no? O sea, así como tal, lo indispensable. Pues yo nunca estuve de acuerdo. O sea, oye, a la autoridad, infórmale, dale, porque si no, le dejas mucho a su imaginación, en el buen sentido de la palabra, lo digo, y ella va a determinar con lo que tiene y con la generalidad que viene y con la visión recaudatoria. Pues ese es su trabajo, Claro, ¿no? es Ese es su más trabajo. acertado ser Si es que vienen a mal, concretos. no vienen a mal, están haciendo su trabajo, que es verificar Sí. el debido cumplimiento para la recaudación. Claro. Ellos hacen su chamba, ¿no? Y si los dejamos solitos, pues imagínate, ¿no? Sí. Eso de no darle información. Así es. Pues Rubí, ya nos estamos acercando a la mitad de nuestro programa. Pero nada más recapitulando con lo perdóname, del sí, contrato, perdóname. muy rápido, Sí, perdón. es la denominación del contrato
las declaraciones, el objeto principal y ya de ahí cláusulas de salida. ¿Por qué? Porque qué tal si tu proveedor incumple y tú ya no puedes terminar esta relación contractual. Entonces estas cláusulas de terminación anticipada son muy buenas, sobre todo cuando hay una prestación del servicio. Y después nos vamos a las partes. Siempre tienen que firmar los apoderados y los representantes legales. Pongan testigos y los lugares a donde se van a enviar las notificaciones. Y otra también es la contraprestación. ¿Por qué? Porque con eso yo le puedo mostrar a la autoridad que sí, la factura se emitió por 1,000,000 de pesos. Entonces va a haber, o sea, va a cuadrar tanto mis ingresos como mis egresos, o sea, de un lado como del otro, ¿no? Como de cliente y proveedor. Y con eso se puede tener un buen contrato. Pero ese contrato también debe de tener los entregables y los cronogramas. ¿En qué sentido? Si tienes una obra y construcción, pues tienes que tener los entregables. ¿Qué son los entregables? Son documentos que se proporcionan antes, durante y al final, pues, de la relación contractual. Antes, ¿por qué? Una cotización. Quiero hacer una obra. ¿Qué necesito? Pues esto te va a salir el diseño, o sea, la elaboración de los planos del diseño, los materiales, la renta, pues del montacargas, de la excavadora, de la coladora, etcétera, etcétera, todos esos. Y con eso tú le puedes demostrar a la autoridad que tu proveedor, pues sí tiene las herramientas necesarias y el equipo para poder prestar el servicio, pero además tú compraste todos estos, o ya vienen incluidos dentro del precio para poder demostrar esta, pues, materialidad, ¿no? Entonces todos estos elementos son importantes para poderle demostrar a la autoridad que sí se llevó a cabo o no la prestación del servicio. Por supuesto. Además de los documentos soporte de tu proveedor, el acta constitutiva, poderes notariales, constancias de instituciones fiscales, en sentido positivo del IMSA, de Infonavit. Inclusive puedes hacer auditorías a tus proveedores para revisar que efectivamente sí sea su domicilio fiscal, sí tengan los elementos y las herramientas para poder prestar el servicio. Inclusive también listas de entrada y salida de tus suministro de los, por ejemplo, de los costales de cemento, ¿no? O sea, entró 50 costales. Salieron, pues ninguno, o sea, ya nada más la basura, ¿no? O sea, ¿para qué? Para demostrar a la autoridad que así se hizo la obra. Entonces, las fotografías también, cómo estaba antes, cómo estaba durante en la fase 1, 2 y 3, que también para eso es el cronograma, y cómo está al final. Y eso es parte de tu materialidad. Claro, ¿no? Las famosas pruebas de vida que llaman ahora, ¿no? Exacto. El tema de el tema de fotografías. Entonces, todo eso es lo que le va a dar una parte de materialidad y también de fecha cierta, porque desde cuándo tienes todo esto, también va dando, oye, activo mi contrato, ya lo firmé, bueno, desde cuándo empiezo a tener esa documentación desde antes, la del momento, porque también nos reclamamos información, y toda la operación, que ¿no? inclusive lo más conveniente es, exacto, que las cotizaciones fírmenla. Aunque no sean vinculantes las cotizaciones, que simplemente sea pues una información para ver si tú te decantas o no por ese proveedor, las tienen que venir firmadas. Perfecto. Vamos a ir a nuestra pausa. ¿Qué pregunta le hacemos a nuestros amigos que están ahorita por nuestras redes sociales para que se puedan llevar la suscripción a la revista Orville? ¿Qué elementos debe de tener un contrato? Buen contrato. Bien. Cuando menos 3, ¿no? 4, para que esté un poco difícil. Sí. 4 elementos que se acaban de comentar que debe tener un contrato. Llámenos, por favor, los teléfonos que aparecen en su pantalla, y los que estén por redes sociales, denos la respuesta por redes sociales. Acompáñenos un correo electrónico para que nos pongamos en contacto y les demos respuesta a la revista. Vamos a la pausa y seguimos con nuestro tema. Lo más relevante en pocas palabras. 1 de octubre. Hay una nueva presidenta en los Estados Unidos mexicanos. Este 1 de octubre, Claudia Sheinbaum Pardo tomó protesta como la primera mujer presidenta en México. Prometió, entre muchas otras cosas, hacer de México una potencia científica y de innovación. Agregó que se apoyará de las ciencias básicas, naturales y humanidades, y estas serán vinculadas con áreas prioritarias para el desarrollo nacional. 3 de octubre. La ley Silla fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados con 476 votos a favor. Esta tiene como objetivo principal reconocer el derecho de los trabajadores al descanso en un asiento con respaldo durante su jornada laboral. Aunque la ley Silla puede parecer algo nuevo, la realidad es que el tiempo que permanecen las personas laborando de pie está regulado en otras economías desde el siglo pasado y es importante para la salud y el bienestar de los trabajadores en México. 4 de octubre. La economía va a la alza.
La economía mexicana dio señales de vida al inicio de la segunda mitad del año a través de una reactivación en la inversión y el consumo, variables que, si bien son el motor de la actividad, generan dudas sobre la trayectoria en los próximos meses. La inversión fija bruta creció 3.9% anual y el consumo privado tuvo una expansión del 3.4% anual. Lo más relevante en pocas palabras. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta con nuestro programa, con el tema de lo que es materialidad, fecha cierta y razón de negocio desde un punto de vista práctico. Entonces, estábamos terminando de ver el tema de los contratos. Recuerden, amigos, que estamos atentos a sus llamadas telefónicas o a sus mensajes que nos hagan favor de mandarnos a través de nuestras redes sociales para que nos den la respuesta a la pregunta que en ese momento se acaba de hacer. Y se puede llevar la suscripción de la revista de Consultorio Fiscal de manera electrónica por 6 meses. Entonces, estábamos terminando el tema de los puntos importantes del contrato. Algo que, para que nos quede claro a todos, el tema de hablabas de la particularidad de las cuestiones de salida, ¿no?, de un contrato. Eso en particular, ¿cómo lo podemos entender en palabras llanas? Si una cláusula de salida es para que el beneficiario final de la relación contractual, pero también la otra parte, se puedan beneficiar a largo plazo. ¿En qué sentido? Desde el punto de vista del cliente, si tu proveedor, por ejemplo, no está cumpliendo con la documentación necesaria para poder demostrar que efectivamente, bueno, pues están en cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social, y no te lo demuestra, puedes hacer una terminación anticipada de esa relación contractual. O supongamos que tu proveedor salió en las tenebrosas listas del 69B, imagínate. Claro. Tienes que parar operaciones, y no solamente las operaciones, tienes que parar algún pago. Ya los pagos que, bueno, están en tránsito, esos, bueno, pues va a ser muy difícil a menos de que hables con el banco y que se pueda hacer este paro, ¿no?, en esa transacción. Pero también tienes que terminar los contratos. ¿Por qué? Porque puedes ser también considerado un accesorio, un cómplice de esa empresa. O sea, puedes ser considerado que estás comprando facturas falsas a una empresa facturera. Tienes que tener aunque no lo hagas, porque ya ves que hay de todo, ¿no? Sí. Aunque tus operaciones sean reales, pero hizo operaciones por otro lado de esa empresa. Exacto. Tienes que tomar medidas, ¿no? Sí, puedes tener ese tipo de responsabilidad. Entonces, esta cláusula te ayuda para ello. Claro, por Hay supuesto. un incumplimiento o simplemente incurrió en algún ilícito, puede hacer esta terminación anticipada del contrato sin penalidad alguna y sin tener que resarcirles o indemnizarles el tiempo restante del contrato. O sea, imagínate que es un contrato de 20 millones de pesos y nada más te alcanzó a prestar el servicio de 2 meses. ¿Qué pasa con el restante? Entonces, para eso es la cláusula de salida. Claro. O viceversa. ¿Qué tal si yo soy el proveedor y mi cliente no me está pagando? Por supuesto. Puedo terminar el contrato. Por supuesto. Ya después, bueno, solicito que me indemnice con lo deudado. Igual los temas de vicios ocultos, el tema vicios ocultos, exactamente. Entonces, estas cláusulas son muy buenas. Dependiendo de la operación, puedes poner que se pueda terminar con 30 días de anticipación. ¿Por qué? Porque también se da, sobre todo en las empresas, de que se te acaba el presupuesto. Tú tienes contemplado, sí, su presupuestado los servicios, sin embargo, se elevó tal vez otro servicio que no tenga algo que ver con el actual, pero pues ya no hay presupuesto, entonces puedes hacer esa terminación anticipada sin causa alguna. Claro. Si es importante, pues una buena redacción, lo puedes terminar a los 15, 20 días con notificación previa, pero tiene que estar la notificación y para eso se establecen pues quiénes van a ser los responsables de recibir las notificaciones. Y un punto importante es que todos los contratos, las partes que contratan, pues todos llevan riesgo, ¿no? Claro. Una parte y la otra. Yo creo que un punto importante en los contratos que también van con razón de negocio, y yo creo que más con razón de negocio, el tema de que a veces vemos contratos que todo se carga para un lado, ¿no? Y que está más que, a veces está más que diseñado parecen para bilaterales, eso, ¿no? En lugar de bilaterales. Y hay veces que no. El tema es que los riesgos en las partes contractuales deben ser siempre, de alguna forma, se dice técnicamente, compartidos. O sea, no es ni para un lado, ni para el otro lado. Y tienen que también, de cuestión de mitigantes, porque no pueden ser contratos totalmente también lesivos, ¿no? Y esa es una parte importante, amigos. Tenemos que ver qué es lo que estamos reflejando, que estamos contratando en el valga la redundancia, en el contrato, pero como negocio. Porque nada más dice, el contrato dice y te sujetas, ¿no? Pues eso pasa en las novelas, eso no pasa en la vida real, ¿no? Tienes que buscar dentro de también la razón de negocio
para también, para que después venga el tema de razón de negocio fiscal vinculado Sí. con ese tema, ¿no? Salvo tu mejor opinión. No, totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque tú le tienes que demostrar a la autoridad. O sea, ¿qué es la razón de negocios? Es prácticamente demostrar a la autoridad que tú realizaste ese acto porque es derivado de tu objeto social o tu actividad económica preponderante. Claro. O sea, que tiene una razón de ser, por eso se dice razón de negocios. ¿Qué es una razón de ser? Que yo haya contratado este servicio o que yo haya prestado este servicio. O sea, pueden ser las dos. Que primeramente la razón de negocio es de interés de la empresa, no tanto de la autoridad. Exactamente, es el interés de la empresa. Eso Y es lo cómo lo primero que hay que ver, ¿no? demuestras con tu materialidad, Claro. lo que esté aislado. Entonces, al final, lo mejor es conocer bien a tu empresa. O sea, ¿a qué me dedico? ¿Qué hago y qué necesito? Porque justo te voy a poner un ejemplo y me tocó verlo por ahí, vivirlo. Pero voy a poner otros elementos. Llega la autoridad y nos dice, ¿por qué contrataste servicios de publicidad? Si tú eres una de las marcas que vende hamburguesas top de México. Y les digo, ¿por qué lo necesito? O sea, realmente lo necesito. No, pero es que ya todo el mundo te conoce y el consumidor ¿para qué? sabe y quiere ir a verte. Le digo, no, pero es que yo cambio de productos constantemente. Saqué una nueva hamburguesa de doble carne, doble queso, triple pan, gigante, con papas y refrescos a cierta cantidad. ¿Tú lo sabías? No, no lo sabía. Entonces no conoces toda la gama de mi producto. Claro. Ergo, necesito la publicidad. Y así fue como el SAT compró y dijo, bueno, sí te voy a hacer deducible la publicidad. ¿Por qué? Porque no nos la quería hacer deducible, porque nosotros no nos dedicamos a eso y no lo necesitamos. Por cuestión de la razón de negocios. Porque tú te dedicas a la producción y elaboración de productos alimenticios ya elaborados, o sea, Y- a las hamburguesas, pues. Y fíjate, aunque sea un negocio top, como bien comentas, no debemos dar todo por sobreentendido, por sobreestablecido. Siempre tenemos que decir, pues ya quién soy, claro que necesito la publicidad. No, tenemos que justificarlo siempre. Claro. ¿Cuál es la razón? Porque la autoridad te puede salir con sus razonamientos de él, de decir, oye, si ya te conocen, como bien dijiste, ¿para qué lo necesitas? Si ya prestas por todos lados, ¿no? Entonces Sí. resulta que tú ya no necesitas publicidad, aparte la tienes, pues tu mismo negocio tiene Sí. letrerotes, todo eso, entonces no necesitas más, pero viene una razón en particular, que es, oye, ¿conocías que yo tengo este producto? ¿No? Y poderlo De esta forma justificar. y justificarlo, porque Sí. aparte ahí está, y sí fue, y seguramente también hay comprobantes donde se vendieron, ¿no? Exacto, donde y que inclusive hasta le puede determinar a la autoridad en este caso es cuánto vendías antes de la publicidad y cuánto empezaste a vender después de la publicidad. Por supuesto. O sea, si hubo un incremento en el margen de ventas, pues sí, muy considerable, pues sí le puedes demostrar a la autoridad que eso te ayudó a impulsar tu negocio y al final lo que se busca es Claro. la continuidad del mismo. Y no solamente es, o sea, es enseñarle los papeles de trabajo, registros contables, los libros, sino más bien es también hacernos de otros materiales a lo que no estamos acostumbrados. Es por ello que ahora los contadores, los abogados fiscalistas deben de ser más disruptivos, o sea, no mostrar los documentos de siempre, sino más bien no es empapelarnos, sino tener documentos clave para poderle demostrar a la autoridad la existencia de las operaciones y la licitud de las mismas. Así es, muy bien, está viendo si había alguna pregunta, Sí, pero no, no, más bien adelante. hay un comentario que nos hace, bueno, no viene su nombre, pero dice que es Luca Pacioli. Entonces, muchas gracias. Dice declaraciones, objeto principal, cláusula de salida, que sea por escrito, apoderado, representante legal y testigos. Muy bien. Perdón, es correcto. Entonces, perdón, es que no, como no me puse nada más. Se llevó es su la revista. Es la respuesta a la pregunta de la revista. Por supuesto, muchísimas gracias. Si nos haces favor de compartirnos un correo electrónico, te lo voy a agradecer para hacerte llegar la suscripción a la revista, ¿sí? Muchísimas gracias y seguimos esperando la respuesta a la pregunta y cualquier inquietud que tengan. También estamos aquí en espera de si hay alguna inquietud, alguna pregunta respecto a este tema, totalmente estamos a su disposición para darle respuesta. Y pues bueno, entonces podemos concluir por lo que nos has comentado y amigos televidentes, tómenlo en cuenta, no basta tener el puro contrato. No. El contrato realmente nada más prueba que te sujetaste a derechos y obligaciones, pero no prueba el contrato suyo, aunque lo lleves a notario, aunque lo tengas con las firmas en esos sobres cibernéticos, aunque lo tengas bien escrito y todo eso, nada más prueba que te sujetaste a derechos y obligaciones. Los entregables, la operativa es todo lo que nos platicaste es lo que nos va a dar la parte de
que lo que el contrato dice se aprobó y eso es lo que se llama materialidad. ¿Es Exacto, correcto? es ¿Así correcto. lo puedo entender? Sí, es correcto. Y no solamente el contrato. Inclusive también se pueden ayudar de las órdenes de compra. Una orden de compra puede fungir también como parte del contrato, como un anexo. O sea, lo más conveniente es cuando son prestaciones de servicio, suministro, sí hagan estos contratos como contratos marco, contratos maestro, para que únicamente las órdenes de servicio, las órdenes o los anexos funjan como tal, como un accesorio del contrato principal, y así no se empapelan tanto. Entonces ya nada más parte de lo principal. Claro, y pues nada más recordando, porque a veces pues hay mucha necesidad del servicio, hay urgencia en el tema y se empieza a trabajar e incluso hasta pueden haber pagos o anticipos o hay ya flujos financieros y de repente, oye, no hemos firmado contrato, ¡chin! Ya nos llevaron al baile o cosas como esas, ¿no? Lo pueden firmar como comentábamos. Exactamente. Con los efectos retroactivos, pero tú diste un ejemplo muy claro, anticipos. Claro. Si se dio un anticipo, entonces sí lo tienes que establecer dentro del contrato, porque si no esa factura no te va a cuadrar. Claro. ¿Cómo vas a ingresar esa factura si en el contrato te dice que lo estás haciendo por 2 millones y el anticipo fue de 1 millón? Entonces ya son 3 millones, pero no lo estás estableciendo dentro del contrato. Claro. Entonces, si se dio un anticipo, sí poner en un apartado específico, o sea, dentro de tu cláusula de la contraprestación, es el día tal, o sea, el día 25 de septiembre, se dio un anticipo de 1 millón de pesos por concepto de, siempre pongan los conceptos, por concepto de compra de material, por concepto de evaluación inicial del proyecto, etcétera, ¿no? Y determinar en qué consistió el proyecto. Entonces, sí, todo, aunque se haga un contrato de 20,000 hojas, sí se tiene que poner todo en orden cronológico. Se tiene que documentar y a su vez tener todos los soportes para poderle demostrar a la autoridad, porque entonces no estamos haciendo un buen contrato o no estamos llevando una muy buena operación. Por supuesto. Y aquí es importante considerar que sí, hablamos del SAT, pero también tenemos que hablar del IMSS. Ahora el IMSS tiene estas cartas de invitación y te puede decir, oye, yo necesito que tú me des la información porque acabo de detectar de tu dictamen que tienes 17 sujetos asegurados. Claro. ¿Y qué significa? Que pueden ser una posible relación laboral y que estamos simulando, y la simulación es un delito 108 del Código Fiscal de la Federación. Por supuesto. Y sobre todo es tener sí buenos contratos de prestación de servicios profesionales o de prestación de servicios generales o inclusive especializados. ¿Por qué no? Porque pues una persona física también puede prestar el servicio especializado. Pero cuando son personas físicas sí se tiene que tener documentado, porque el día de mañana te puede tocar la puerta del IMSS y decir, no, tú eres patrón de esta persona, me debes cuotas patronales, por lo tanto él me debe cuotas obrero y por lo tanto me puede fincar un capital constitutivo. Por supuesto. Y ahí es donde viene un tema ya muy, muy fuerte para la empresa, porque yo realmente le tengo más miedo al IMSS que al SAT. Creo que eso ha sido siempre, ¿no? Siempre el elefante verde nos ha causado mayores Exacto, problemas. y pues claro, o sea, está en su derecho. Está en su son derecho, faltas claro, de sus facultades de comprobación. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Si ustedes van a contratar una persona física, yo no digo que no la contraten, pero sí contrátenla, pero sí tengan todos los elementos necesarios para poder demostrar que efectivamente ustedes no son los patrones. Una cosa de ellos es el contrato, claro. Otra cosa son las facturas, que lo comento de esta manera, o sea, podemos ver cuando nos están expidiendo las facturas los números, los consecutivos. Si yo reviso que me dan la factura 1, 2, 3, 4 y 5 y luego se brincan a las 7, pues soy su único cliente, entonces puede que sea su único, o sea, realmente soy un patrón, y más si están 4, 5, 6, 7 horas al día o hasta inclusive a la jornada, pues sí podría ser una relación laboral, mejor los contrato como mis trabajadores. Claro. Pero si yo me percato que en la factura me dan la 1 y luego la 20 y se saltan a las 50, 57, 58, que pueden ser las consecutivas, pero me doy cuenta que no soy su único cliente, entonces no hay tanto problema. Independiente de la manifestación expresa que se haga, ¿no? Es correcto. Hay documentación que me lo prueba. Documentación, soporte. Entonces también, cuando tengan personas físicas trabajando para ustedes, traten muy bien que no haya una subordinación, no les den órdenes, instrucciones, directrices, sino más bien siempre que haya un supervisor de por medio. O díganle no cómo hacer las cosas, sino cómo necesitan ustedes que se hagan las cosas derivado del contrato, y eso se establece en el objeto.
tenemos objeto primario y objetos secundarios y hacemos una lista. Y ahí eso para no estar a disposición, ¿no? Exacto, porque Claro. la subordinación pues es parte de los elementos para demostrar la relación laboral. Ahora, si trabaja en tus instalaciones, pues ya mejor contrátalo. Si te trabaja en línea, ok, pero pues no les mandes correos inquisidores de, y ahora me lo contestas a las 6. No, porque es un prestador de servicios. No está sujeto a una jornada, que eso es otro elemento para poder demostrar una relación laboral. Entonces ellos, si te quieren contestar bien y si no, no. Incluso déjame te digo que el IMSS, y sí te pide expedientes, contratos, todo, pero además está visitando a la persona y lo cuestiona, le deja cuestionarios para que la persona le entregue, Sí. donde ya le generas inquietudes, Y hace revisiones oculares para Va al domicilio, Exacto, para hacer constar, si tú dices, y si eres una empresa de Repsiable que contestaste el cuestionario y dices, tengo herramientas, elementos, personal, me ha tocado de proveedores que los han ido a visitar y sí revisan que tengan la mesa, el escritorio, las computadoras que declararon en el cuestionario. Claro. Y te hacen la revisión y ellos le ponen a reportar a la Secretaría de Trabajo y decir, Sí, no los porque tiene, a veces cancela, y le decimos, cancelan el registro. A veces decimos, huele pato, hace como pato, tiene aires de pato, no digas que es guajolote. Es un ¿verdad? pato, es tu trabajador, Claro. exacto. Pues contrátalo. Oye, Rubí, quiero aprovechar tu experiencia y ya que tocaste el tema laboral, algo novedoso en tema de cuestiones penales en el tema laboral. Meduralmente, o sea, reflejado más con el tema del un manejo individual de horas extras. Eso es algo nuevo que, pues bueno, digo, ya que lo tocaste, que también se vincula con todo esto, ¿eh? Sí, prácticamente es relativamente nuevo del mes de junio, julio, donde se establece un nuevo tipo penal de explotación. O sea, está ligado en la ley trata de personas, o sea, es de explotación laboral, en la que establece que si están en un lugar inseguro, insalubre o en condiciones pues no propias, aptas para el trabajador, que está trabajando más de las jornadas establecidas de la ley. Usaste una palabra que, perdón que te interrumpa, que puede generar confusión, ¿no? El tema del trata de personas. Ajá. Como que eso siempre lo dirigimos hacia cuestiones sexuales, pero no, también pueden ser cuestiones laborales. Es correcto, eso es importante porque yo no me dedico a eso, no, yo no hago eso. Es como para otro tipo de negocios, ¿no? Pero sí es importante, perdón esa aclaración creo que es importante porque también incluye, ¿no? Es decir, la palabra no nada más quiere decir con cuestiones de comercio sexual, ¿no? Sino también con el tema laboral, o sea, ¿en qué sentido? Si tú eres una maquila y tienes a la persona trabajando 12 horas continuas sin que le estés pagando como corresponde, como te marca la ley laboral y del Seguro Social, pues lo estás tratando, o sea, es un tema de esclavismo, de sobreexplotación laboral y tú te estás viendo beneficiado, ¿por qué? Porque tu carga social debería aumentar, no disminuir, entonces ese es el tipo. Ahora, esto se regula pues en una ley especial, no en la ley laboral. ¿Y por qué lo hicieron? Porque cuando fue la modificación de ahora la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que es relativamente nuevo, de junio del 2016 a la fecha, se modifica el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero también el Código Penal Federal, en donde establece pues un catálogo de delitos que son imputables a la persona moral. O sea, es decir, la persona moral ya puede ir a la cárcel. Y dentro de estos delitos viene el de trata de personas. Entonces, por eso se hace la modificación en esa legislación y no en la legislación laboral. ¿Para qué? Para vincularlo y concatenarlo con el Código Penal Federal. Ahora, ¿en qué radica esto? Si lo tienes en estas cuestiones insalubres, en condiciones pues precarias, que no le estés pagando de manera correcta sus horas extra, o sea, toda su jornada, o sea, ya sea sus 40 o 48 horas, más sus primas, más sus condiciones generales de trabajo, más su prima dominical si es que está trabajando los domingos. Y supongamos, o sea, la ley te establece que tienes las horas simples, las dobles y las triples. Cuando ya estás tocando la hora triple es porque existe la regla del 3x3, ¿no? O 3 veces o 3 horas a la semana, que te da un total de 9. Entonces, a partir de la 9ª hora ya se debe integrar en el salario de base de cotización. Es decir, tu cuota obrera patronal va a aumentar. ¿Por qué? Porque ya hay un factor, un denominador que te va a hacer que este cálculo pues incremente de una manera relativa. Entonces, si tú no lo estás calculando de manera correcta, tú le estás debiendo a tu trabajador, pero también le debes al IMSS,
¿Por qué? Porque no lo estás integrando de manera correcta. Claro. Y ahí es donde puede intervenir estas figuras. ¿En qué sentido? Existen unos protocolos en mayo que emitió la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Uno de ellos es para el tema de trata. Puede llegar la autoridad, te trae tu orden de inspección de condiciones generales de trabajo, por ejemplo, o de PTU. Vamos a poner el ejemplo de PTU. Y no solamente te va a revisar PTU, te va a revisar el tema de trata. ¿Por qué? Porque el protocolo lo establece. Entonces, primero hacen lo del protocolo, lo implementan, y si la autoridad laboral se percata que hay un posible delito de trata, en ese momento lo da vista al Ministerio Público, llega al Ministerio Público y se hace un causa en la empresa. Y hay consecuencias fuertes para la empresa, que entre multas muy cuantiosas también puede ser la suspensión temporal o permanente de llevar a cabo estas actividades, o en el peor de los casos, la clausura temporal o permanente del centro de trabajo. Entonces ya es un tema muy difícil, muy delicado de la empresa, porque no solamente es tu multa laboral, sino también puede ser el tema del delito, y también le van a dar vista al IMSS y van a decir, oye, IMSS, no lo están calculando de manera correcta. Puede ser de defraudación fiscal, y ahí es donde entra también el concurso. Y ahí se vincula también el tema con los contratos que hablamos en ese sentido. Y viene el tema de y también puede entrar el SAT. Entonces ya llega un momento en el que le debes a todas las autoridades habidas y por haber. Y eso, pues además de traer todas estas consecuencias, pues es el daño reputacional. Y difícilmente pues te vas a... Y el tema penal. Sí, no, ya después de todo eso, o sea, adiós. ¿Cómo te recuperas como empresa? Entonces, por eso es mejor, y lo he dicho, la prevención. Y hay que tomar en cuenta, amigos, esto no es para panicar a nadie, es para tomarlo en consideración, cómo tenemos establecido las horas extras, cómo lo manejamos, porque de repente nos encontramos con empresas que dices, híjole, tienes un riesgo bastante alto, pero así hemos estado siempre, no pasa nada. Y bueno, no pasa nada hasta que pase. Pero ahora ya tienen más presupuesto las autoridades para hacer visitas de inspección, de verificación, ejercer sus facultades de comprobación. Así es, y no olvidemos que hay un artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo, donde se regulan realmente las horas extras, donde dice que pues sí, habrá muchos que pueden haber interpretaciones o inquietudes, o es que no hay claridad. Sí, pero el 18 dice algo muy clarito, que dice que en caso de duda, siempre en la interpretación de las normas o la aplicación de las normas de trabajo, siempre va a prevalecer el criterio que más favorezca a un trabajador. Entonces, hay que tomar en cuenta muchas cosas, no porque sino para ser equitativo siempre, ¿no? Y lo que le corresponde, pues hay que hacerlo, ¿no? Evitando el tema que caigamos en ese supuesto de trata de personas, ¿no? Bueno, pues perdón por aprovechar, pero creo que es un tema muy muy importante, que también se vincula con nuestro tema de material, porque también lo que tiene que ver con horas extras, también hay que materializarlo, y también hay que ver razón de negocio. En un reglamento, en un procedimiento de hacer la aceptación de horas extra. Tanto yo como patrón que te las ofrezco, como tú como trabajador las aceptas. ¿Cómo le determinas al IMSS? Y eso también te ayuda para el dictamen, para poderte porque la hora extra nada más porque le llame hora extra. Sí. A veces que le puede llamar horas extra y es parte de ampliación de jornada laboral. Exacto. Cuidado con eso. No, pero dice horas extra. No, espérame, sí, pero lo que realmente está pasando no es lo que tu contrato dice. Ahí se puede hablar hasta incluso de simulación, ¿no? Sí, y tú tienes que demostrar por el por qué la hora extra. Claro. El tiempo extraordinario, la misma ley te lo establece, el por qué se tiene que otorgar. Y si tú también no lo tienes bien documentado, ¿cómo se lo demuestras a las autoridades competentes? Entonces, al final, todo se trata de la documentación. Tener una buena documentación que esté estructurada, que sí se acorde a la realidad de la operación de tu empresa y que sea del conocimiento de todos tus trabajadores. ¿Por qué? Porque si no es del conocimiento de ellos, pues tampoco resulta operante. Claro, o el contrato también te lo pueden invalidar. Sí. Así de sencillo. Y tener razón, porque un contrato también tiene que tener esa... no nada más porque lo puse y ya, perdón que sea tan insistente. Es una buena fe. Una buena fe. Me explico, que no haya cuestiones abusivas ni nada. Igual riesgos compartidos, igual todo eso tiene que estar adecuadamente en un contrato. Y pues bueno, el tema de vinculación con razón de negocio, Rubí, de lo que hemos platicado. Yo sé que de lo que hemos platicado, platicamos lo hemos llevado, al final pero ya como que sentándonos en la particularidad de razón de negocio, ¿qué podemos decir además qué es la razón de negocio? Se puede demostrar a la autoridad que todo lo que tú estás contratando está relacionado con tu objeto social y tu actividad o actividad económica preponderante. Okay. O sea, que es la razón de ser que habíamos comentado hace unos momentos de por qué lo contraté o por qué lo estoy llevando a cabo, por qué lo estoy prestando, para yo poder demostrar a la autoridad esta operación existente y poder tener pues una
deducibilidad, o sea, poderlo acreditar con todos estos 3 elementos, materialidad, fecha cierta y razón de negocios. Yo te lo voy a demostrar, va a ser acreditable, por lo tanto va a ser deducible. Y eso yo creo, amigos, que todos lo sabemos. Y obtendré una devolución. Que además, bueno, para efectos de devoluciones de contribuciones también eso es fundamental y todos ya lo hemos visto, lo hemos escuchado por todos lados. Todo el mundo se queja, es que la autoridad te viene buscando la materialidad, te viene buscando, pues claro, eso es lo que le va a dar sustento a la operación que realizaste. Porque lo tienen presupuestado y ellos saben cuánto te van a devolver o no, pero siempre al final la autoridad va a querer pues no devolverlo. Entonces ahí ya donde nos toca demostrarle que sí es realmente una operación existente, o inclusive hasta puede decir que estamos simulando. Claro. Y ahí es donde nos puede dar un poco más de temor como empresa. Entonces ahí es donde convergen estos 3 conceptos para así poderle demostrar a la autoridad que sí es una operación existente. O sea, al final todo se resume en eso, en la existencia de las operaciones y que sean lícitas y acorde con lo establecido en la legislación pues vigente. Por supuesto, por supuesto. Mira, voy a mencionar, ya tenemos ya nos llamaron por teléfono a Jesús Reyes. Muchísimas gracias, Jesús, quien bueno nos da respuesta a la pregunta que se planteó. Igual ya tiene bien. Su suscripción. Nada felicidades. Felicidades, Jesús. Por favor, vuélvenos a dar una llamada para que nos des un correo electrónico. No nos dejaste un correo electrónico para que te lleves la suscripción a la revista de Consultorio Fiscal. Y también nuestros amigos que nos hicieron favor de llamarnos, de escribirnos por redes sociales. Luca Pacholi ya nos confirmó, es Marisol Reyes Vicente, muchísimas gracias. Felicidades, Marisol. Igualmente, ya nos dio un correo. Y también Jaime García nos mandó también la respuesta por acá por redes sociales. También, por favor, si nos compartes un correo electrónico, te lo voy a agradecer muchísimo. Por favor, para que te hagamos llegar la suscripción a la revista, y los que llaman por teléfono también mándenos un correo electrónico, por favor. Y pues bueno, cerrando ya nuestra charla, Rubí, ¿qué otro comentario le puedes hacer a nuestros amigos televidentes derivados de tu experiencia? Pues documentar, siempre documentar todo lo relacionado a sus operaciones, tener un buen modelo de prevención para poder evitar multas, penas, sanciones, y esto nos va a traer como consecuencia una continuidad del negocio. Claro, y pues bueno, a lo mejor vincularlo con algo que no está gustando mucho, pero cada vez va ampliándose más con el famoso compliance, ¿no? Exacto. O el cumplimiento normativo. Que ya es algo muy antiguo, ya de hecho el término cumplimiento está superado. Pero aquí en México... Pero sí, todavía... pero se necesita. ¿Por qué? Porque claro. Al final el cumplimiento normativo es un eximiente de responsabilidad o un atenuante. Eximiente de responsabilidad es porque yo sí guardé el debido control de la organización, y es un atenuante porque me pueden hacer la reducción de la multa, de la pena, de la sanción. Por supuesto. Y eso, pues bueno, vale la pena contemplarlo, además de que ayuda a mi empresa a una buena operación, a un buen funcionamiento, vinculado con lo que pues se conoce como las buenas prácticas, ¿no? Y por ahí hay una ley que está todavía detenida en el Congreso, ¿no? Que se refiere a la acción reputacional y buenas prácticas y la responsabilidad del empresario. Del empresario. Exactamente. Entonces, pues no dudo que el día de mañana ya le den validez, como ya también se escucha mucho que se va a activar. Pero invítame a otro programa y hablamos específicamente de eso. No, es que claro. Ya sabes, el mundo donde gusta vincular una cosa con claro. otra y siempre va pues es un ente, no es una empresa, y pues bueno, va todo junto. Pues muy bien, pues bueno, muchísimas gracias, Rubí. Muchas gracias por haber estado en nuestro programa, por compartir todos tus conocimientos, además tus experiencias, porque bueno, a veces la vivencia habla más, ¿no? A veces de lo que la ley te diga o las normatividades te digan, y cómo se aplica, ¿no? Cómo las aplicas desde el punto de vista de autoridad, cómo la aplica hacia una empresa, y la empresa cómo lo ve, cómo lo aplica. Y en este tema, amigos, pues bueno, tratamos de dar un poquito más de claridad, ¿no? Respecto de estos temas tan importantes que es materialidad, razón de negocio y fecha cierta. Y pues bueno, muchísimas gracias nuevamente, Rubí. No soy la persona indicada, pero pues gracias. Muchas nombre gracias. de todos mis compañeros de la Facultad de Contaduría y Administración, de CUAYED, de Mirador Universitario, que por cierto, felicidades a Mirador Universitario, sigue festejando sus 20 años de operación. Muchas felicidades a todos. Muchas los de felicidades, Mirador un gran trabajo y muy noble.
Así es, un excelente trabajo de todos mis compañeros. Y pues bueno, también a ustedes amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Soy Miguel Ángel Martínez Zuc, me despido de ustedes y no olviden que hay que aprender muy bien las reglas del juego para que después con análisis y creatividad juguemos a ganar. Pasen ustedes muy buena tarde. Hasta el siguiente programa.